Y seguimos en Cine y Más, en este rinconcito literario, en esta salita, al calor de la chimenea inventada que acabo de hacer. Y tenemos un invitado, un joven escritor, pero que ya me ha traído aquí una montaña de libros. William Franco, buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos los escuchas y bueno, muy agradecido de estar aquí, de verdad. William Franco, por el acento ya sabréis que igual no es de Santander capital, es venezolano y nos viene a hablar de una pila de cosas, porque tu vocación friki, yo que me tenía por un gran friki, has llegado tú y me has destrozado el ego. Bueno, son 20 años en el negocio, así que más o menos hay cierta experiencia al respecto. Tengo aquí, solo por citar libros que has publicado: Cómo darle de comer a mi dragón, manual para escribir fantasía épica, antología de terror, y si muero antes de despertar. Espera, que hay más, esto que forma parte de una trilogía, Leyenda de Dioses, libro 1, El hereje, y Leyenda de Dioses, Los Cuatro Generales. Y creo que está en camino un tercero, ¿no? Sí, la tercera parte, que es la culminación, la Leyenda de Dioses, la Guerra del Final de los Días. Ese es el nombre oficial que tiene. Ya solo por el título ya apetece, y a los que les guste la fantasía épica, más aún. A mí es un género que como lector me gusta mucho, pero se me antoja muy difícil de escribir. Cuéntanos un poco cómo lo haces, cuáles son tus fuentes, si recurres a mitología o surge todo de tu cabecita. No, bueno, por supuesto, hay gran influencia de diferentes mitologías. En este caso, con Leyenda de Dioses tiene mucho que ver con mitología algo nórdica, tiene algo celta, muchas cosas de esa, mitología escocesa. Hubo mucha investigación previa al respecto, pues, para poder llegar hasta allí. A priori, yo siempre pensé, lo de documentación, investigación es para novela histórica, para fantasía no, para nada. La investigación para fantasía es extensa, sobre todo porque tienes que traer la referencia de otros escritores, la referencia de los grandes, y poder crear tu propia historia tienes que tener cierta investigación. Claro, los escritores hablan mucho de los personajes, la historia, como núcleo central, para armar el armazón, pero claro, crear planetas, sociedades, todo eso... Sí, por supuesto, es un trabajo bastante extenso. El primer libro me llevó 6 años en escribirlo. 6 años, ¿eh? Sí, lo escribí, o sea, me llevó 6 años en el sentido de la investigación, 3 años escribiéndolo. El segundo libro ya fue un poco más fluido, ya tenía la historia montada, ya tenía el leitmotiv. Y fueron 6 meses durando escribiendo, aparte que me senté y eso fue escribir 8 horas y horas. Madre mía. Y además, te hablaba antes de que eres un friki cum laude, porque te gustan el cine, la literatura, los juegos de rol. Que hemos hablado fuera de antena mucho de los juegos de rol. Sí, bueno, Leyenda de Dioses nació siendo una partida de rol. Qué curioso eso. Para los que no saben lo que es un juego de rol, los juegos de rol son historias que se narran. Existe la figura del narrador y existen unos jugadores que se mueven dentro de la historia que narra el narrador, valga la redundancia. Y para las diferentes acciones se realiza una tirada de dados específica. Dependiendo de cómo sea esa tirada, determina cómo transcurre la historia. Entonces, lo grandioso de los juegos de rol es que en los juegos de rol no hay ganadores ni perdedores, ¿no? Sino que es vivir una historia, vivir un libro. Y de ahí nació la Leyenda de Dioses. En Leyenda de Dioses nació una partida de rol y luego, bueno, lo fui desarrollando hacia un libro. Entonces, según me cuentas, yo es que del juego de rol soy completamente ignorante. Es una afición que te retroalimenta en tu otra vocación, que es escribir. Por supuesto, los juegos de rol es una gran fuente de inspiración para mí. De hecho, muchas de las historias que yo tengo planeadas en el futuro nacen en partidas de rol. Pues al final igual tengo que ir a una partidita y aprender un poco de ese mundo, ¿no? Es maravilloso, es enamorarse en los primeros minutos. Me gusta mucho cómo empiezas el primer libro, El hereje, con un suicidio. Esto no es spoiler porque es al principio. Y a partir de ahí surge un mundo nuevo, que es lo que es el leitmotiv que descoloca al personaje, a John Cygnus, ¿es? Correcto. ¿Cómo surge algo tan... ¿Cómo te surge...? Has hablado de una partida de rol.
con un suicidio ya tienes enganchada a todos los lectores. Sí, por supuesto. El suicidio para mí me parece un tema muy llamativo, porque diferentes culturas lo ven de diferentes maneras. Para ciertas sociedades lo ven como que es algo condenable, es algo Claro, que... para el catolicismo es un tabú, pero es un pecado. si tú te vas, por ejemplo, a la cultura oriental, a los japoneses, lo ven como algo honorable. Entonces, eso me llevó mucho a investigar al respecto y a tratar diferentes maneras de cómo tratar de desarrollarlo en un mundo nuevo. Por supuesto, ¿por qué nace en una partida de rol? Es curioso porque en una partida de rol el personaje cuando muere murió y Claro. ya. Entonces, el personaje, yo le puse, recuerdo en aquel entonces con quien estaba jugando, le puse una vida tan miserable. Lo metí en la historia de una vida tan miserable. Entonces me dijo, mira, vale, me pego un tiro. Entonces yo dije, ok, ¿cómo lo saco ahora? Entonces me imaginé, bueno, sentiste esto, sentiste lo otro y caíste en otro mundo. Hasta ahí llegó la historia, digamos, del juego. En el rol, y lo sí. pude mantener en la historia de rol. Pero entonces se me quedó la idea y por ahí lo fui desarrollando hasta que, bueno, ya van 3 libros. Pues ya van 3 libros y no son delgados precisamente. Me da envidia como escritor la capacidad para producir que tienes. He citado aquí una pila de libros y además tienes uno que es que me produce, tengo que nombrarle porque es un tema benéfico, Relatos del Rol, cuyos beneficios van para el Hospital Sant Joan de Déu a favor de la lucha contra el cáncer infantil. O sea que si además os gusta el rol y compráis el libro, ya sabéis que es para una buena causa. ¿Cómo definirías tu escritura? ¿Has nombrado a algunos maestros? ¿Tienes algún referente? Todo el mundo que escribe siempre tiene algún referente, sobre todo los que somos amateurs, ¿no? ¿Qué tipo de escritores te gustan a ti y en quiénes te fijas para llevar tus historias? Ok, en cuanto a influencia y técnica, te puedo citar a 5 escritores. Por supuesto está Tolkien, que es el maestro de la fantasía moderna. Y todo escritor de fantasía por supuesto, es mi opinión, todo escritor de fantasía que se considere que quiere escribir fantasía tiene que tener a Tolkien como referencia. Eso es claro. Yo creo que tu opinión la comparte mucha gente. Por supuesto, es Tolkien. Sí. Más allá, tengo a R.A. Salvatore, que escribió las historias de un elfo negro. Esas son historias de calabozos y dragones. Pero cuando yo lo leí, de verdad que me gustó mucho la forma interactiva en que él lograba hacer el leitmotiv del mundo y la forma como desarrollaba los personajes. Después de allí, eso es fantasía. Entonces están los otros 2 escritores que me ayudan mucho a la técnica, los 3, que son por supuesto Stephen King. Stephen King. Ya se ha nombrado aquí en alguna otra entrevista, me acuerdo de Tudaisa, con Miguel, que le citó también, es un referente casi inevitable. Inevitable. ¿No? Stephen King es un maestro en casi todo, o sea, en la forma en que él puede despertarte emociones. Thomas Harris, que es el escritor de Silencio Inocentes, también. Y me gusta mucho la técnica en que escribe J.K. Rowling. O sea, no nos centremos en el hecho de Harry Potter, sino simplemente en la forma fluida, en la forma amigable en que ella escribe. Sí, que tiene dinamismo. Tiene dinamismo. Entonces, toda esa gama de eso, me ha agarrado de esas 5 mentes para poder escribir todas mis historias. No son malos referentes y me gusta esa distinción entre técnica y fondo, ¿no? Porque muchas veces cuando un libro se hace bestseller, tiende a menospreciarse por la crítica. Y es verdad que J.K. Rowling a veces se ve con un poco de displicencia por parte de muchos críticos. Lo lamentable de J.K. Rowling es que creó un mundo tan espectacular y creó un impacto tan fuerte que terminó encasillándose. Sí, puede ser. Porque el libro que ella sacó después, a mí me gustó mucho. Creo que una vacante disponible, algo así, no me acuerdo cómo que se llama el libro, pero me gustó, fue interesante. Pero lamentablemente, como se encasilló con Harry Potter, entonces ahora inclusive siguió con Los Crímenes de Grindelwald y toda esta nueva trilogía magia para adultos. Pues. Que ahí entramos también en el tema cine. Te he escuchado en algunas entrevistas, y no me resisto a preguntarte también aquí, que tenías en mente, como buen cinéfilo también, un casting para
tus novelas. Siempre digo yo en este programa, no caigamos en la trampa de comparar novelas con películas. Pues yo voy a caer en la trampa y te digo, si tus novelas se llevan al cine, ¿en qué cast estarías pensando? No, es un cast que tienes hace tiempo de que comencé a escribirlo. ¿no? Claro, me consta que le tienes. Claro. Uno se crea siempre la imagen mental y tiene que colocar a alguien que sea tu protagonista. Entonces, siempre fue... John Cena no es Christian Bale. Es Christian Bale, por supuesto. Y cayéndolo también en la parte de maestro-alumno, que es la de El Patri, que es Liam Neeson. Exactamente. Es la interacción de Batman Begins. Sí. Esa interacción bastante parecida. Hay otros personajes, como por ejemplo, hay uno que se llama Jean-Baptiste Tanús, que me gusta mucho que sea Hugh Jackman, o Jamie Lannister de Juego de Tronos. Nicolas Coster-Waldau, Nicolas Coster-Waldau, sí. Exacto. Bueno, no sé si la pronunciación será la correcta. Ya con ese casting, a mí ya me tendrías en taquilla comprando la entrada. Y otro tema que te quería preguntar, porque tú eres oriundo de Venezuela, ¿no? ¿Cómo has aparecido por aquí de repente? Bueno, cuestiones de la vida y en ánimos de desarrollar más lo que tengo, por lo menos en mi arte, me he venido hacia estas tierras. Pues. En Venezuela, lamentablemente, la literatura tiende a ser muy regionalista. Es una cosa que se respeta mucho, por supuesto, pero llega un momento en que ya la literatura de Venezuela tiene su propio sector. Entonces, si no son ellos, si no es su propia forma de escribir, si no es su propia cultura, en este caso ya en Venezuela existe los dos grandes libros, que son Doña Barba y Canta Claro, de Rómulo Gallego. Entonces, tienden mucho a tener ese tipo de raíces. Entonces, si los libros no son de eso, pues no te van a sacar, ninguna editorial te va a apoyar. Me gusta mucho que saques el tema editorial, porque te escuché en una de las entrevistas que mi editorial es Saca tu propia plata, ¿no? Págate tú mismo el libro. Eso sí. es. Eso sí que es pura vocación, ¿no? Sí, sin duda. Como no conseguí editorial que me apoyara y es tan costoso el proceso de lo que es impresión, maquetación y todo eso de los libros, pues yo me esforcé no solamente por aprender el oficio, sino de que yo quiero sacar mi libro, yo lo voy a sacar, lo saco de manera independiente. Y así lo saqué. Así me gusta. No solo escritores con vocación, sino luchadores, ¿no? Porque al final el escritor que triunfa es uno amateur que nunca ha dejado de luchar, ¿no? Rendirse no está en mi diccionario. No está. Pues desde aquí, desde Cine y Más, te deseamos lo mejor. Tenemos aquí para leer unas cuantas tardes y ya sabes que los micrófonos de Mix están a tu disposición siempre que quieras. Eres un amigo más del programa ya. Muchas gracias a todos, de verdad. Maravillosa la recepción. Y bueno, podremos estar aquí hablando de cine muchas veces. Por supuesto. Que vas a venir más veces, que nos ha gustado mucho tu nivel de friquismo. Con gusto, claro que sí. Y a vosotros oyentes, recordad que estamos, yo creo que ya lo he recordado, ¿no? Que estamos en Twitter, no voy a ser pesado. Estamos en Twitter en @cine y más mix.